Bienvenidos al ventilador y al portal Los Irreverentes. La señora Claudia López, la senadora, presentó la tercera semana de abril en el Senado de la República el llamado proyecto de consulta popular contra la corrupción, consulta popular anticorrupción. El Partido Centro Democrático, Paloma Valencia, mi compañera en el Senado, dijo: estamos de acuerdo con la consulta, estamos de acuerdo con los contenidos y simplemente queremos que se aplace esa votación, puesto que la señora Claudia López es candidata a la vicepresidencia. El Partido Verde, al cual él pertenece, es el gestor de esta consulta y por lo tanto es absurdo que la consulta y la discusión de la consulta cope la campaña. La señora Claudia López haciendo como eh, dando la sensación de ecuanimidad, dijo, claro, y aprobó que se votara el 5 de junio, si se aprueba o no por parte del Senado, que esta consulta vaya al pueblo colombiano. A mí me da pena con Paloma, me da pena con el presidente Uribe, me da pena con amigos periodistas como William Calderón, colega en este eh, canal del ventilador, que dicen, bueno, pero ¿cómo así, José Obdulio? ¿Por qué se opone a lo que ya aprobó el partido, que es apoyar esta consulta? Entonces voy a aclarar. Primero, si el partido Centro Democrático vota afirmativamente convocar la consulta, yo la voto afirmativamente, por disciplina. Pero les voy a dar elementos para decirles por qué no debiera hacerse eso. Incluso por qué el mismo Partido Verde no debiera continuar con este embrollo de la consulta. Mi definición de la consulta es que es un atajo. Les voy a leer una parte de cómo definen los propios verdes lo que es un atajo. Cerrarle el paso a lo que se llama la cultura de los atajos y de la viveza, atajos y viveza, dado que en Colombia no respetamos normas y acuerdos. Somos especialistas en encontrar atajos y en hacer esguinces. Esto es un atajo. ¿Por qué es un atajo? Miren, les explico. Se quiere hacer una consulta popular para dictar o trazar o generar una gran política anticorrupción. Perfecto. Yo apoyo esa decisión política. El Centro Democrático lo apoya. Iván Duque sí que lo apoya. Iván Duque ha sido enérgico actor de nuestra bancada como vocero contra la corrupción, particularmente contra el sistema de corrupción que estableció el presidente Santos, porque lo que hay es un sistema. Fuerzas Armadas, corrupción. Superintendencias, corrupción. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, corrupción. Ministerio de Educación, corrupción. Entonces, una política contra la corrupción mereció una respuesta de atajo, una consulta popular. ¿Por qué es un atajo? ¿Por qué va contra las normas, contra las reglas jurídicas colombianas? Porque la consulta popular está definida para asuntos clarísimamente establecidos. La consulta popular es un mecanismo de participación. Eso estaba reglamentado en la ley 134 y posteriormente este mismo Congreso, este periodo, dictó unas normas que están contenidas en la ley 1757 del 2015. Y oiga cómo regula el mecanismo de participación la propia ley. La consulta popular es la institución mediante la cual una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local es sometida por el presidente de la República, el gobernador y el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto. Una pregunta de carácter general
sobre un asunto de trascendencia nacional o local. Una pregunta. Miren la consulta. 7 preguntas. Es un atajo. Pero el atajo además se vuelve más grave si oímos lo siguiente. Colombia, a partir de 1991, en su Constitución, el título 13, estableció los mecanismos de reforma constitucional. Según la señora Claudia Nayibe López, senadora, se requiere hacer 2 reformas constitucionales para que en Colombia muera la corrupción. 2 reformas constitucionales. El artículo primero de la primera pregunta y la 7ª pregunta, ahora se las cuento. Pero eso no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque está claramente establecido en la Constitución, el artículo 374, lo siguiente. La Constitución política podrá ser reformada por el Congreso, por la Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo, no por el pueblo mediante consulta popular. Esto realmente es un referendo. Pero Claudia Nayibe, para hacer el atajo, la llamó consulta popular, porque la consulta popular tiene unos mecanismos menos estrictos que el referendo. Nosotros ya vivimos un referendo, el del 2003, que lo perdimos. Lo perdimos por maniobras del Consejo Nacional Electoral de la época y la registraduría, pero lo perdimos y aceptamos que se había perdido. Entonces la doctora Claudia Nayibe, para evitarse eso, se inventó que un referendo se podía llamar consulta y se podía entonces simplemente citar mediante una decisión del presidente de la República autorizado por el Senado de la República, que es lo que se pretende. Eso no es posible. De hecho, si lo hacemos, pues obviamente la Corte Constitucional, el mismo Congreso, se ven maniatados para seguir avanzando luego de que se aprobare, como evidentemente se va a aprobar, esta consulta si se lleva al pueblo, porque es una consulta anticorrupción. Y entonces todos los medios de comunicación, todo el mundo dice, qué maravilla, es el cuento del rey desnudo, el traje del emperador, de Andersen. Y es que todo el mundo sabe que el rey está desnudo, pero como los 2 sastres dijeron que es que esas telas solo las pueden ver quienes sean muy honestos y quienes sean muy diestros y muy capaces para los cargos que están ocupando, entonces todo el mundo dice que está viendo las telas del traje del emperador, traje que no existe, y un niño inocente cuando ve al emperador dice, pero si está desnudo. Nadie quiere decir aquí que esto no es una consulta, que esto es un referendo. Nadie quiere decir que se van a tirar a la basura, pero a la basura, 400.000 millones de pesos que vale hacer esta consulta. Y nadie quiere decir que esto es inane, anodino. Esto no tiene ningún valor ni ninguna trascendencia. Les voy a poner casos concretos de 2 de los artículos. Primero, este es el artículo más popular, este es el artículo que todos los periodistas dicen que es pues prácticamente la panacea contra la corrupción en Colombia. Bajarle el salario a los congresistas. Dice, ¿aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos legales mensuales, fijando un tope de 25 salarios como una máxima remuneración mensual de congresistas y altos funcionarios del Estado, señalados en el artículo 197 de la Constitución Política? Primero, técnicamente, esta modificación es una modificación que tiene que introducirla el propio gobierno, el presidente de la República, quien es el único que tiene iniciativa para asuntos salariales, Constitución Política de Colombia. Segundo, se deben modificar los artículos relacionados en la Constitución con la forma como se reglamenta el salario de los congresistas. Pero, además, miren ustedes la falacia. Los congresistas acaban de ser elegidos. El que menos gastó fui yo, y para mí es una suma enorme.
260 millones de pesos. Enorme, me parece una suma absurda para una campaña personal. Pero hubo gente, la doctora Merlano, por ejemplo, que se gastó 7.000 millones de pesos para ser elegida. ¿Ustedes creen que bajándole el salario a la doctora Merlano y a la gran mayoría de los elegidos se va a interrumpir un flujo de corrupción? Si se pagó 7.000, 8.000 millones de pesos, la cosa ya está de por sí herida y de muerte en cuanto al tema de la lógica y de la forma como se elige a los congresistas de Colombia. De hecho, alguien que fue elegido a un costo de 7.000, 8.000, 9.000 y más miles de millones de pesos, un salario de 30 o de no sé cuántos millones de pesos mensuales, pues ni lo reclamará. Es decir, no lo tiene presente, no es un asunto sustancial de su ingreso, eso en primer lugar. En segundo lugar, he de decir que el asunto de la remuneración de los congresistas bien podría discutirse a fondo, y es lo siguiente: hasta el año 1991, es decir, en la Constitución del 86, el sistema de remuneración de los congresistas era bajo, entre otras cosas, por lo siguiente, porque el congresista no era un funcionario público, un servidor público, como se dice a partir del 91. El congresista podría ejercer su profesión liberal, podía ejercer su actividad de negocios, podía estar en la universidad, en muchas actividades, y lo que se pagaba era honorarios por cada una de las sesiones. Esa era en el fondo la manera como se calculaba la remuneración. Bien podría regresarse a ese sistema y entonces la remuneración serían 4, 5, 6 millones de pesos, de pronto incluyendo algún auxilio respecto a transporte, dado que hay desplazamientos de las ciudades, o de pronto un auxilio de vivienda, dado que hay que localizarse durante 2 o 3 días de la semana en la capital, en Bogotá. Eso podría perfectamente discutirse, porque de lo contrario, si continúa el actual sistema, que es que el congresista es servidor público, obviamente entonces el servidor público va a necesitar una remuneración que supone su presencia en Bogotá y supone su presencia en otra ciudad, generalmente donde está ubicado, y por lo tanto justifica un nivel salarial como el que actualmente tiene. Yo creo que esa es una discusión que podría darse razonablemente, con todas las consideraciones, teniendo presente lo siguiente, que esta modificación del artículo primero de la consulta tiene incidencia en la remuneración de más de 200 funcionarios del Estado, magistrados de las altas cortes, que son muchísimos, ya son más de 120 magistrados, Procuraduría, delegados de la Procuraduría, delegados de la Contraloría y delegados de la Fiscalía. Eso es un asunto entonces que no se resuelve mediante atajos como esta consulta popular. La otra es la siguiente: establecer un máximo de 3 periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como Senado de la República y Cámara de Representantes. Fijar límites al número de periodos. A mí me parece que este es un tema que no tiene nada que ver hoy con corrupción, sino, dijéramos, con aplicación de estrategias para dijéramos, para la vida institucional de las corporaciones públicas. Curiosamente, la academia hoy en México está enredada en un debate al contrario, totalmente contrario al que plantea este punto, que es un debate válido. En México está prohibida la reelección, no se puede repetir periodo de la Cámara de Diputados de ellos y del Senado de la República. Entonces, lo que están discutiendo hoy la academia, los medios de comunicación y en general los partidos políticos es si esa norma es conveniente o no, dado que bloquea el flujo de la experiencia, bloquea a los partidos,
genera unas perturbaciones enormes en el funcionamiento institucional mexicano. Y entonces ellos allá están discutiendo lo contrario, abrir las posibilidades de reelección. Nosotros perfectamente podríamos estar discutiendo si hace parte o no del fenómeno de la corrupción el hecho de que los congresistas repitan. Mi opinión es que ese no es un asunto que tenga, que esté en el origen, en la raíz, que sea causa de la corrupción. La verdad es que el asunto es distinto. Por ejemplo, la lista abierta en circunscripción nacional, ella sí es causa de la corrupción. Ella es la madre de todos los males de la política colombiana. Ella es un incitador a toda la aplicación de mecanismos de corrupción como los cupos indicativos y como lo que se llama la utilización de la mermelada. Yo he dicho que no fueron los ñoños los que crearon el sistema de lista abierta, fue la lista abierta la que produjo fenómenos como los ñoños y por lo tanto habría que pensar seriamente en esas reformas estructurales, no en cosmética, como saber si se puede o no repetir en una corporación pública. Y yo pregunto, ¿qué tiene que ver con la corrupción que el doctor Robledo sea el más veterano de los senadores? ¿Qué tiene que ver con la corrupción en que en la Cámara de Representantes el doctor, el miembro del Polo Democrático, Navas Talero, haya repetido y sea el más veterano de los representantes de la Cámara? Nada, absolutamente nada. Incluso lo que yo veo y observo en ellos es experiencia, incluso hasta ecuanimidad, a pesar de sus posiciones extremas como miembros del Partido Polo Democrático. Así pues, entonces, para terminar, digamos que este asunto, el de la consulta planteada por la doctora Claudia Nayibe López, que será llevado a consideración del Senado el próximo 5 de junio, debiéramos replantearlo en el Centro Democrático. Debíamos establecer que debe haber una gran política contra la corrupción como sistema construido en buena parte durante los periodos del presidente Santos y por lo tanto una normatividad que se incorpore en 3 asuntos cruciales del programa de Duque. Primero, libertades económicas. Nosotros perdimos en el ranking mundial de países con libertades económicas más de 10 posiciones por obra y gracia del intervencionismo de Santos, que es elemento de corrupción. Segundo, la gran reforma política que plantee cómo llegar al Congreso, no cómo estar en el Congreso, sino cómo llegar al Congreso mediante mecanismos razonables de pequeños distritos que hagan que cada uno de los congresistas represente realmente a alguien. Y tercero, una gran reforma judicial que haga del pasado, que nos haga olvidar la posibilidad del cartel de la toga, que nos haga olvidar la posibilidad de la exclamación por parte de presidentes de la Corte Suprema de Justicia de que estamos en el gobierno de los jueces, que haga posible que la Corte única, la gran Corte Suprema de Justicia de los colombianos sea, primero, un verdadero tribunal de cierre y segundo, unifique la jurisprudencia, que es lo que añoramos todos los colombianos. Queremos regresar a ese mecanismo que existía antes de 1991. Felicidades, un gran saludo a todos los YouTube videntes de El Ventilador y a los visitantes del portal Los Irreverentes.